Rezago educativo. En México se define el rezago escolar como la cantidad y proporción de individuos que no completaron la educación básica obligatoria, es decir, los niveles de primaria y secundaria. La categoría se integra por tres grandes segmentos: analfabetas, personas sin la primaria terminada e individuos sin secundaria completa. Actualmente el problema de rezago educativo está siendo abordado por instituciones que atienden a personas de 15 años o más que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir, o para quienes no han concluido sus estudios de primaria y secundaria. Estos esfuerzos se realizan a distintos niveles. INEA 2010. El rezago educativo señala a un cierto punto el retraso en el que se encuentra el país en cuestión de la materia educativa. Se encuentra en situación de rezago educativo la población de 15 años y más que no saben leer ni escribir o que no han iniciado o concluido su educación primaria o secundaria. Para analizar el problema de la producción de nuevos rezagados, debe voltearse la mirada hacia el tema de la cobertura y el abandono escolar. El Programa Nacional de Educación 2001-2006 señala un incremento anual de 750.000 nuevos rezagados, que son los que abandonan el sistema escolar a la edad de 15 años. Los principales indicadores de la educación primaria, en el ciclo escolar 2010-2011, son: cobertura, 14.8 millones de alumnos, 100.6%, eficiencia terminal, 94.9%, abandono, 104.214 alumnos, 0.7%, reprobación, 470.475 alumnos, 3.2%. En el mismo año 2010-2011, de los 2.2 millones de alumnos egresados de la primaria, se observó una tasa de absorción en secundaria de 96.5%, 2.15 millones de alumnos, en las distintas opciones de este nivel. Se plantea una cobertura de 95.9%, 6.13 millones de alumnos, eficiencia terminal, 83.3%, deserción, 5.6%, 343.702 alumnos, y reprobación 15.9%, 943.535 alumnos. Tipos de rezago educativo. El rezago extremo son personas que se encuentran en un analfabetismo extremo, población de 15 años o más que no saben leer ni escribir, las cuales suman para formar parte del rezago acumulado. El rezago acumulado son personas que no concluyeron su educación básica, ya sea por reprobación escolar o que desertaron. Estas personas forman parte del grupo de analfabetas funcionales. El rezago en formación son aquellas personas de entre 5 y 14 años de edad que no asisten a la escuela y que por dicha situación es el rezago educativo, que tiene grandes posibilidades de formar parte del rezago acumulado. Deserción escolar y marginación escolar es un fenómeno social ocasionado por diversas causas, ya sean políticas, económicas, familiares, etc., lo cual debe ser estudiado detenidamente para determinar las posibles soluciones, como también su prevención. Causas de la deserción. Los problemas económicos. Una de las principales causas de la deserción: la falta de trabajo de los padres impide la continuidad educativa de los más chicos y empuja a muchos adolescentes a abandonar las aulas para intentar, muchas veces sin éxito, incorporarse al mercado laboral. Falta de acceso a los medios de transporte por bajos ingresos económicos. Afortunadamente en esta última década, profesores y estudiosos críticos han sido capaces de desarrollar nuevos materiales de aprendizaje para una sociedad multicultural donde los otros no son excluidos, marginados o problematizados, y su cultura, comunidades y aportes sociales son respetados y valorados en forma positiva. Medidas para batir el rezago educativo. Para batir el rezago es necesario plantear una estrategia integral que considere un incremento sustantivo de los recursos económicos, que se complemente con programas y acciones en la que participen diversas dependencias de la Administración Pública Federal, organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y demás actores interesados en el tema. Adicionalmente se busca propiciar la reflexión sobre un problema nacional que ha sido relegado y solo aparentemente atendido. Se trata de hacer efectivo el derecho a la educación para todos los mexicanos sin distinción ni exclusión de ninguna especie. Se busca posicionar el tema en la agenda de las políticas educativas con la intención de que se convierta en programas concretos y líneas de acción efectivas. Fracaso escolar. El fracaso escolar sucede cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento del promedio esperado para su edad y nivel pedagógico debido a diferentes factores, como puede ser el tener un bajo nivel intelectual, dificultad para retener lo que se dice, problemas emocionales como el recibir a un nuevo hermano, presenciar un divorcio, vivir con padres muy estrictos, severidad excesiva por parte de los padres, déficit de atención, problemas para leer o escribir, bajo coeficiente intelectual y tener una familia disfuncional, son causas que pueden provocar el fracaso escolar en el niño. Hablar del fracaso escolar es hablar de un tema que se vive y se vivirá en la mayoría de los hogares en México,
Más aún en las familias humildes donde los adolescentes fracasan escolarmente porque los padres no tienen incorporados buenos valores, no poseen un trabajo digno, o porque no les interesa la educación de los hijos. Es necesario que estos adolescentes cuenten con el apoyo y el estímulo de sus familiares, porque sin ello el adolescente no da importancia a sus estudios y terminaría por fracasar. En general se pueden identificar los siguientes tipos de fracaso escolar. Primario. Aparecen problemas de rendimiento en los primeros años de la vida escolar del niño, se asocian a dificultades para madurar y, dependiendo de cuáles sean, pueden solucionarse o ser la base de un fracaso escolar permanente. Secundario. Se produce cuando después de unos años de haber cursado la escuela muy bien, aparecen problemas debido a cambios en el niño, como la adolescencia o algún hecho que interfiere de forma momentánea en su desarrollo intelectual o emocional. Circunstancial. El fracaso es transitorio y aislado, ya que puede deberse a diversos factores, sobre todo emocionales, pero conociendo bien las causas se puede solucionar. Habitual. Se da por causas personales como por ejemplo, retraso en el desarrollo psicomotriz y lenguaje hablado, problemas para leer o escribir y bajo nivel intelectual. Muchas son las causas que pueden llevar a un niño a sufrir fracaso escolar, entre las más comunes destacan los trastornos de aprendizaje y emocionales. Parte importante es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el cual se asocia a la falta de atención, la hiperactividad, ansiedad y la impulsividad. Calidad en la educación. El BID, la OCDE y la UNESCO, entre otros hoy, han realizado un conjunto de trabajos sobre la calidad de la educación a nivel básico en la región de América Latina y el Caribe, así como en los diversos países que las integran. Con relación a la calidad del aprendizaje y de los servicios educativos del nivel básico que se ofrecen en México, se concluye que es uno de los países que muestra menor desempeño en la región y de los que más apoyos requiere para salir del escollo en el que se encuentra, comparece Cabrolets-Fekeli, 2012, Vos, Ganiméndez Vegas, 2014. La calidad de la educación en México es una de las demandas ciudadanas que fueron acogidas en el gobierno actual así como en los anteriores y sus frutos los podemos observar en la autonomía de la gestión de las escuelas, la protección de la salud y la promoción de alimentos nutritivos. Sin embargo, la más significativa de las luchas ha sido el elevar a rango constitucional la evaluación profesional docente que hoy, bajo la reforma educativa suscrita conjuntamente en el Pacto por México, enfrenta presiones y resistencias en algunos estados de la República. Las principales demandas detrás de estas presiones van en el sentido de que los resultados de la evaluación no incidan en la permanencia o promoción de los maestros, dando paso a una evaluación subjetiva a través de lo que ellos llaman un diálogo y no de exámenes. En suma, dichos docentes no quieren ser evaluados, desean apartar cualquier posibilidad de perder su calidad de maestros por no estar preparados para impartir clases. La supervivencia escolar, en la situación actual, es un volado. Hoy en México para cada alumno las posibilidades son de 50-50 de alcanzar un trayecto escolar completo. Los resultados para matemáticas de la prueba enlace muestran que un quinto de los alumnos de primaria y prácticamente la mitad de los de secundaria y preparatoria están en el nivel insuficiente. Con los últimos datos de PISA, evaluación realizada por la OCDE, se confirma el insatisfactorio logro de aprendizaje. Más de la mitad de los estudiantes mexicanos que aplicaron la prueba se ubican en los niveles 0 y 1, de los 6 niveles que contempla la prueba. Es decir, más del 50% de los estudiantes mexicanos de 15 años se encuentran sin las habilidades mínimas para enfrentar las demandas del mundo contemporáneo en términos académicos. Por cada mexicano mayor de 15 años en condiciones de aprender hay otros 3 que se han quedado contra la pared. Psicología educativa. La psicología educativa actúa en una serie de ámbitos con el objetivo de optimizar el rendimiento de los procesos de aprendizaje. Las principales funciones de esta disciplina son: intervención ante las necesidades educativas. Los profesionales de esta disciplina se encargan de analizar las diferentes características de cada estudiante de forma individual con el objetivo de potenciar el desarrollo y el aprendizaje de cada alumno, centrándose, entre otros aspectos, en la inteligencia, la creatividad, la motivación y las habilidades sociales y comunicativas. El psicólogo de la educación analiza los procesos de aprendizaje y desarrollo desde las primeras etapas de la vida para diagnosticar y prevenir posibles dificultades de adaptación y discapacidades funcionales, psíquicas y sociales. Para ello, evalúa las capacidades personales y sociales de los individuos, grupos o instituciones, y sus procesos de aprendizaje, y establece, si es necesario, una serie de pautas y estrategias para mejorar y resolver las dificultades que se hayan podido detectar. Formación y asesoramiento de educadores. El psicólogo presta apoyo al educador, tanto en su actividad general, métodos de enseñanza y aprendizaje, aplicación de programas psicoeducativos, etc., como en el caso de alumnos con necesidades especiales,
programas individuales, procedimientos de atención a la diversidad, entre otros. También puede desarrollar un papel importante a la hora de establecer una estructura organizativa en los centros de enseñanza, es decir, ayuda a coordinar las actividades, los roles de cada profesor y personas involucradas y el funcionamiento de las instituciones a través de varios métodos, como instrucción en nuevas tecnologías de la enseñanza, desarrollo de proyectos educativos del centro o apoyo en la coordinación. Antecedentes históricos. El sistema educativo mexicano tiene un origen profundamente complejo, desde los antecedentes prehispánicos en los cuales el Calmecac y el Tepocaí fungían como los principales recintos de educación formal de los pueblos sometidos por el régimen mexica. Cabe señalar que este sistema no era exclusivo de estos pueblos, ya que se sabe el modelo era compartido por casi todos los pueblos mesoamericanos. Para ellos era claro que toda su población debía recibir un mínimo de instrucción, así había escuelas para las clases altas de la sociedad y escuelas para los sectores populares. Los principales rubros a cubrir por parte de estas sociedades incluían el aspecto militar, religioso y productivo, dejando los estudios más avanzados y especializados a los sectores sociales encargados de gobernar. Durante la colonia, el sistema de educación de los pobladores de la Nueva España distinguía distintos tipos de educación: la evangelizadora, la más importante desde el punto de vista de los propósitos trazados para justificar la expedición y conquista de los nuevos territorios, y es importante mencionar que idealmente estaba dirigida a todos los grupos sociales. Artes y oficios. En este rubro se preparaba a maestros artesanos capaces de cubrir las demandas de producción secundaria primordiales para el buen funcionamiento de las comunidades. Seminarios, enfocada a la formación de clérigos, representantes de la Iglesia en los nuevos territorios. Universitaria. Este rubro de educación estaba dirigido casi en exclusiva a los estratos altos de la sociedad nuevohispana y marginaba a los segmentos poblaciones más pobres. En el periodo postindependentista, el sistema educativo no cambió significativamente. Las dificultades que enfrentaba la recién establecida nación mexicana fueron un factor definitivo en el estancamiento al momento de proponer, establecer y desarrollar un sistema educativo nacional. El primer cambio radical que sufrió el sistema educativo del México independiente se consolidó hasta 1867, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, durante los inicios del gobierno de Benito Juárez. Los aspectos a destacar de esta ley se enlistan a continuación. Se otorgó el carácter de gratuidad y obligatoriedad a la educación primaria, lo cual abrió por primera vez la educación a los sectores más pobres de la población. Se creó la Escuela de Estudios Preparatorios, institución educativa fundamentada en la corriente positivista, la cual tiene como encomienda el dotar de una base homogénea de conocimientos a los aspirantes a la educación profesional. Durante el movimiento de revolución, la educación en el país sufrió un escaso desarrollo como proyecto nacional y el impulso institucional vino principalmente de parte de los gobiernos estatales. Sin embargo, al finalizar este periodo en el Congreso Constituyente de 1917 se dio un paso importante en la consolidación del sistema educativo mexicano, otorgando el grado constitucional al precepto laico, gratuito y obligatorio de la educación. De la misma manera se dan mayores facultades a los estados, obligándolos a supervisar las escuelas primarias oficiales y privadas, y se prohibió a la Iglesia dirigir escuela de educación básica. Como hoy sabemos, en las últimas décadas la generación de conocimientos se ha revolucionado, el surgimiento de nuevas necesidades como resultado de los avances tecnológicos, lo que obliga a tener un sistema educativo integrado por instituciones, autoridades y recursos humanos dinámicos que asuman sus obligaciones lejos de los intereses de particulares y de sindicatos, y que vean la realidad de una sociedad y gobiernos sumidos en un proceso de globalización donde la demanda educativa se incrementa, que invite y motive la inversión en infraestructura, acerque nuevamente a educadores, pedagogos, intelectuales, al rediseño y construcción de nuevas directrices educativas. Este video fue realizado para la materia de la psicología en el campo educativo y del desarrollo humano del grupo 9163 de la carrera de psicología en el sistema Swire por el alumno Luis Adrián García Santiago.